Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por la espera. Vamos a iniciar, vamos a continuar revisando los temas que estábamos empezando a revisar el día de ayer. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profesor, todo bien. Ok, gracias. Vamos entonces, voy a compartir la presentación. Vamos a seguir revisando el tema de electrodinámica, que es lo que nos ocupa para este tercer parcial. Ya publiqué por ahí, seguramente ya se dieron cuenta, ya estuvieron escogiendo sus temas de exposición del tercer parcial. Ya está también publicada el documento, la presentación en presentaciones de Google, donde van a poner sus diapositivas para hacer su video finalmente que van a exponer, en el que van a exponer su tema de este tercer parcial. Y entonces, pues ya está ahí lo correspondiente a ese tema. Entonces, aquí, muchachos, ahorita vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la sesión pasada. Los conceptos básicos de la electrodinámica, como son la corriente, la densidad de corriente, resistencia, resistividad. Y vamos a avanzar en relación a eso. Entonces, en la sesión pasada, muchachos, veíamos, bueno, estas imágenes que teníamos aquí, decíamos si las habíamos identificado ustedes, las habían identificado claramente como resistencias o resistores, que es prácticamente los elementos que vamos a estar analizando en esta última parte del curso, cómo es su comportamiento dentro de un circuito eléctrico y cómo los podemos interconectar para alguna aplicación en específico. Pero bueno, primero estamos definiendo las cantidades físicas fundamentales necesarias para hacer todo este análisis. Entonces, ahorita, muchachos, el día de ayer estábamos revisando el concepto de corriente eléctrica y veíamos, de acuerdo con la información que tenemos en esta lámina, que la corriente la simbolizábamos con una letra I, y esto es porque realmente la corriente eléctrica, el nombre correcto de la cantidad física es la intensidad de corriente eléctrica, por eso es una I. Y veíamos que esta intensidad de corriente eléctrica resulta de la división de la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo por un conductor. Entonces, si dividimos la carga entre el tiempo que toma en pasar esa carga, obtenemos esta corriente o esta intensidad de corriente, que medimos en coulombs por segundo, o amperes o amperios, que es lo mismo.
Esa es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica. Hicimos aquí un ejercicio respecto a un cálculo y después definimos lo que era la densidad de corriente, en este caso densidad de corriente eléctrica también, que era la relación entre la corriente que pasa por una cierta área de sección transversal, por una cierta área. Si hacemos esa relación, obtenemos esta cantidad física que se llama la densidad de corriente eléctrica, y esa la vamos a expresar en unidad del sistema internacional en amperes por metro cuadrado. Hicimos también aquí algunas suposiciones para efectuar el cálculo de esa densidad de corriente eléctrica. Y después veíamos que pues, los conductores o los materiales con que se fabrican los conductores no son perfectos, de tal suerte que tienen ciertas imperfecciones, cierto algo dentro de su conformación que puede ocasionar pues alguna dificultad para que los electrones se muevan a través de ese material. En este caso lo visualizábamos como unas protuberancias aquí dentro de este conductor, como si esto fuera una tubería. Estos serían algunos bordes ahí, algunas salientes que de alguna manera interrumpen o impiden, o al menos no dejan pasar tan fácilmente estos electrones. Y eso representaría una propiedad física de este conductor que se llama la resistividad, que simbolizamos con esa letra griega que se llama Rho, que ya hemos utilizado en este curso y en otros cursos para representar otras cantidades físicas, pero en este curso va a representar la resistividad, una propiedad que tiende a oponerse al paso de las cargas eléctricas por ese material. Y bueno, esa resistividad al final resulta ser un factor para determinar la resistencia, es decir, la oposición que finalmente presenta el conductor eléctrico al paso de la corriente a través de ese material. Y esa resistencia, decíamos, pues es una cantidad física que podemos determinar a partir de algunas características físicas del conductor. Para empezar, su resistividad, que es una propiedad del material, es decir, es una propiedad específica del material porque pues es diferente para cada tipo de material. Para un material como el cobre tendrá un valor, para un material como el acero tendrá un valor diferente, para el aluminio o el oro o la plata tendrá un valor diferente para cada caso. Entonces, por esa razón, la resistividad es una propiedad específica del material que estemos analizando. Pero además, para conformar esta resistencia, pues resulta que es importante qué tan largo es este conductor y además qué tan grande es el área de sección transversal, es decir, el área por donde estos electrones pueden pasar a través de este conductor. Entonces, depende de esas tres cantidades, la resistencia o la oposición que este conductor presenta al paso de las cargas eléctricas, en este caso de los electrones que se mueven a través de él. Y hicimos un ejercicio para determinar esa resistencia, en donde encontramos que esa resistencia, pues finalmente, para este caso específico, con los datos que planteamos, nos da de 100.000 ohms. Y nos quedamos, creo que en esa parte, porque sustituimos estos últimos tres ceros de esta cantidad por un múltiplo, perdón, que es la K, la letra K, que significa 10 a la 3. Significa multiplicar por 10 a la 3. Y podemos entonces expresar esta cantidad de resistencia de 100.000 ohms como 100 kiloohms, sustituyendo esos últimos tres ceros por un múltiplo, que es esa letra K. Y aquí nos quedamos, decíamos que la resistencia en un circuito eléctrico puede tener valores muy diferentes, desde valores muy pequeños que necesiten expresarlo por medio de un submúltiplo, que los submúltiplos son los que hemos utilizado más comúnmente antes, por ejemplo, cuando hablamos de carga o de capacitancia, hemos usado siempre
milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs o milifaradios, microfaradios, porque las unidades coulomb y faradio son unas unidades muy grandes y las unidades prácticas pues son muy pequeñitas, por eso tenemos que usar los submúltiplos. Pero en el caso de la resistencia, esta gama es mucho más grande de valores, que pueden ir desde los milis, los micros o los nano-ohms, hasta los grandes valores de resistencia, que vamos a utilizar ahora múltiplos para representarlos. Y el primero que identificamos aquí fue el uso de este múltiplo K, que significa kilo, y que resulta o sustituye a una potencia que es 10 a la 3 unidades, es decir, 1000. Quiere decir 1000, kilo quiere decir 1000. Y luego, después de este, hay otros múltiplos para representar cantidades más grandes, muchachos. ¿Alguien sabe cuál es el que sigue después de kilos hacia arriba? Mega. Megas, que actualmente son muy usados porque pues todo en cuanto a la cuestión electrónica se expresa en esos múltiplos y tiene que ver con bytes, ¿no? Mega, entonces una M mayúscula significa mega y eso representa una potencia de ¿cuánto, muchachos? 10 a la 6. 10 a la 6, muy bien, así igual que en el caso de los múltiplos van de 3 en 3. Después de megas, kilos, megas, luego Giga. gigas, que representamos con una G mayúscula. Esos son gigas, también muy utilizados actualmente por la cuestión electrónica, de telefonía y de computadoras. Y esto es matemáticamente 10 a la 9. 10 a la 9. Y finalmente, aunque no es la última, pero que es más usual, después de gigas, Teras. eras, que es una T mayúscula, y significa, ¿qué? ¿10 a la qué? 10 a la 2. 10 a la 12. Actualmente, por ejemplo, los discos duros o los almacenamientos se están dando en terabytes, 1, 2, 4 terabytes, para almacenar información. Es una palabra que usamos actualmente mucho, ese múltiplo por representar una cantidad. En este caso, 10 a la 12 son tanto como billones de unidades o millones de millones, que son billones. Y bueno, la resistencia puede estar expresada dependiendo de su tamaño como un submúltiplo, como un múltiplo de la cantidad básica que son los ohms. Entonces, por eso recordamos en este momento estos múltiplos y estos submúltiplos. Muchachos, hasta aquí el resumen de lo que habíamos visto en la sesión pasada. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Bueno, yo no. No, profe. Gracias. Gracias, Alondra. Vamos entonces a la siguiente lámina, vamos a seguir revisando los conceptos, pero vamos a retomar de todas maneras estos porque vamos a ampliarlos aquí para resolver este caso. Tengo nuevamente aquí la representación de un conductor eléctrico que pues ya tiene aquí marcados ciertos datos. Y bueno, para que esto ocurra, por ejemplo, esto que tengo aquí marcado es una carga eléctrica que está expresada en electrones. 62.5 por 10 a la 18 electrones es la carga eléctrica que se supone está circulando por aquí, pero para que circule, pues así no puede hacerlo. Para que esta carga circule por aquí, pues necesitamos obligar a que estos electrones se muevan y pasen por ahí, y eso lo vamos a hacer pues aplicando una diferencia de potencial, un voltaje a este conductor, y eso lo hacemos por medio de esta batería. Aquí aplicamos una diferencia de potencial y cuando hacemos eso, entonces sí obligamos a que estos electrones se empiecen a mover a través del circuito, desde luego a través de este mismo conductor. Y entonces ahora sí podemos decir que hay ahí una carga o una serie de electrones moviéndose de manera continua a través de este conductor. Y estos van a permanecer siempre
pasando a través de este conductor siempre que estén conectados a esta batería, a esta fuente que da una diferencia de potencial y los obliga a estarse moviendo de manera permanente. Entonces, cuando eso sucede, cuando se están moviendo de manera permanente, aquí se establece lo que llamamos una corriente eléctrica o una intensidad de corriente eléctrica. Si nosotros podemos marcar un punto de observación de esos electrones cuando están pasando por este punto, por ejemplo, voy a marcar aquí una línea. Si me pongo a observar durante este tiempo, veo que pasan todos estos electrones por este punto. Y entonces, con estos dos datos, yo puedo determinar cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica para este caso. Simplemente haciendo la relación entre la cantidad de cargas que pasan por ahí, entre el tiempo que toman en pasar esas cargas. Pero muchachos, recordemos que la intensidad para calcular esta intensidad de corriente en la carga la tengo que expresar en coulombs y el tiempo en segundos. Entonces aquí resulta que tengo estos 62.5 por 10 a la 18 electrones. Esa es una forma de expresar la carga, pero no la que necesito. La que necesito es expresarla en coulombs. La pregunta es ahora, ¿a cuánto equivalen estos 62.5 por 10 a la 18 electrones expresados en coulomb? Ya lo hicimos antes. ¿Cómo hacemos para pasar estos electrones a coulombs? Sería multiplicar por un coulomb sobre Ajá. 6.25 Ajá, 6.25, ¿por qué? ¿Qué más? por 10 a la 18 electrones. 18. Voy a hacer la conversión entonces de estos electrones a coulombs. Voy a hacerla por aquí abajo. Vamos a recordar, aquí vamos a recordar que un coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones. O sea, son un montón, muchos electrones. Y entonces, si queremos transformar eso en coulombs, entonces decimos que aquí en este caso, perdón, vamos a transformar 6.20, no, 62.5. 62.5 por 10 a la 18 electrones, queremos saber cuántos coulombs son. Hacemos una conversión, precisamente haciendo ese producto que nos decía Emanuel, creo que sí, creo que fue. Multiplicando esta cantidad por el factor de conversión, bueno, me queda igual de hecho acá. Un coulomb, que son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Cuando hacemos esto, pues estamos cambiando propiamente de unidades, estamos haciendo una conversión de unidades, porque estos electrones que estaban aquí, que no los puse, los pongo ahorita, se van a eliminar con estos electrones, y el resultado me va a dar en coulombs, 62.5 por 10 a la 18, 10 a la 18 coulombs, entre 6.25 por 10 a la 18, y eso me va a dar la cantidad de coulombs. ¿Cuánto es esto, muchachos? 0.1. A ver, chequenle bien. 62.5 entre 6.25 10 10. coulombs. Da 10, pues sí. da 10, ¿no? Porque este 10 a la 18 con este 10 a la 18 se eliminan y nada más me quedan estos dos. 62.5, esto me va a dar 10 coulombs. Eso es exactamente 10 coulombs. Ahorita puse el valor de tal manera que diera un número entero, pero puede dar cualquier cantidad, ¿no? Entonces, ya tenemos la cantidad de coulombs, que son esos 62.5 por 10 a la 18 electrones. Ya podemos sustituir en esta ecuación y simplemente decir que si tengo 10 coulombs de carga y esos 10 coulombs de carga atraviesan esta sección en 5 segundos, entonces puedo determinar que tengo 10 entre 5, 2 coulombs por segundo, o lo que es lo mismo, 2 amperes. 2 amperes. Es decir, la intensidad de corriente eléctrica en este punto, 2 amperes.
Ya está. Entonces, ya hicimos aquí nuevamente el cálculo de la densidad, perdón, de la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica. Pero bueno, igual para recordar lo que vimos ayer, ya vemos que aquí este conductor tiene marcada una determinada área, un área de sección transversal, que es esta que está aquí achorada en verde. Me dice que es de 10 centímetros cuadrados. Entonces puedo, con ese dato y con el que acabamos de calcular, puedo sin ningún problema calcular la densidad de corriente eléctrica, recordando que esta densidad de corriente va a ser pues la cantidad de corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica o la corriente eléctrica simplemente entre el área que atraviesa esa corriente eléctrica. Y también recordando que la corriente deberá estar expresada en amperes. Y el área en unidades del sistema internacional, esto es en metros cuadrados. Entonces, si hacemos estas operaciones y sustituimos los valores correspondientes, podemos encontrar la densidad de corriente eléctrica. La corriente, pues es esta que acabamos de calcular aquí en 2 amperes. 2 amperes. Y el área, muchachos, dice que es de 10 centímetros cuadrados. Pero tengo que expresarla en metros cuadrados. ¿Cuánto es eso? Expresado en metros cuadrados. 10 por 10 a la menos 4. 10 por 10 a la menos 4. Recuerden que esa es la forma simple o fácil de pasar de una cantidad en centímetros cuadrados a una cantidad en metros cuadrados, simplemente multiplicando por 10 a la menos 4. Eso equivaldría a dividir entre 100,000, no, entre 10,000, que sería el producto de 100 por 100. Pero así esta es la forma fácil de pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y bueno, si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto es? 2 entre 10 me va a dar 0.2. Y este 10 a la menos 4 que estaba en el denominador va a pasar al numerador como ¿qué? ¿10 a la qué? ¿La 4? A la A la 4 cuadra. amperes por metro cuadrado. Y si quito esa potencia por completo, ¿cuánto me queda? Este 10 a la 4, ¿qué significa? Tengo que mover mi punto decimal 4 lugares hacia la derecha. ¿Cuánto es? 20,000. A ver otra vez. 4 lugares hacia la derecha, ¿cuánto da? 2000. 2000, ¿no? Ah, sí, 2000. 2000 amperes por metro cuadrado. Entonces, esa es pues la densidad de corriente para este caso, 2000 amperes por metro cuadrado. Si quisiera yo tratar de entenderlo, lo que me dice esta unidad, me diría pues que si esta área fuera de 1 metro cuadrado, por ahí estarían pasando 2000 amperes. Eso es lo que me dice este resultado. O sea, 2000 amperes pasarían en 1 metro cuadrado de área. Pero como aquí nada más tenemos 10 centímetros cuadrados, pues solamente pasan 2 amperes. Entonces, pero tiene la misma proporción. Ya está mi densidad de corriente eléctrica. Hasta aquí, bueno, de alguna manera el resumen de lo que vimos antes en la sesión del día de ayer. Pero el día de hoy tenemos otros conceptos nuevos que vamos a revisar, porque aquí en la parte de arriba de la lámina me habla de resistividad, que ya manejamos el día de ayer. Resistividad, y si recordamos la resistividad la simbolizamos con una letra que se llama Rho, y decíamos que sus unidades son ohms por metro. Esa ya la identificamos el día de ayer. Y decíamos que era, bueno, esta resistividad, pues era esa propiedad del material que tiene que ver con de alguna manera algo que se opone al movimiento de las cargas dentro de este conductor, que lo representamos más o menos de esta manera, y esto es lo que representamos como la resistividad, una cierta oposición, algo que ofrece una cierta oposición al movimiento de los electrones en este conductor. Pero el día de hoy, muchachos, vamos a definir otro concepto que es la conductividad. La conductividad
tiene mucho que ver con esta resistividad. De hecho, pues está definida en función de esta resistividad, porque es esta conductividad que vamos a simbolizar con una letra que se llama sigma. Si alguien la ha visto, es alguna letra que utilizamos a veces en matemáticas para representar la desviación estándar, me parece. Y esta conductividad será igual simplemente al inverso de la resistividad. Perdón, de la resistividad, no de la resistencia. De la resistividad. Al inverso, ahora qué hice. Es el inverso de la resistividad. Y entonces, para calcular la conductividad simplemente tenemos que sacar el inverso de esta resistividad, pero vamos a ver qué unidades tiene esta conductividad. Si recordamos, las unidades de la resistividad son ohms por metro, entonces me quedarían aquí las unidades 1 sobre ohms por metro. Pudiera ser aquí expresado, pero pudiera ser que tuviera que subir estas unidades al numerador. Cuando yo subo estas unidades al numerador se convierten en esto. Me quedan ohms a la menos 1 por metros a la menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Y estos ohms a la menos 1 también tienen una forma de expresarse. Es escribir la palabra ohm al revés. Se llaman mos. Perdón, y en este caso me quedarían mos por metros a la menos 1. Pero bueno, más interesante es que estos ohms a la menos 1 mos tienen otro nombre más característico que se llama Siemens. Siemens por metros a la menos 1. Esto es si subo las dos unidades al numerador. Pero podría ser que también deje las unidades de metros abajo. Entonces puedo expresar esto como ohms a la menos 1 por metro. O nuevamente mos por metro. O entre metro, pues dividido entre metros, se divide entre metro, pero se lee por metro. O Siemens por metro. Bueno, todas esas son diferentes formas de ver las unidades de lo que es la conductividad. Pero ahorita lo interesante es que esta conductividad es simplemente el inverso de la resistividad. Entonces, pues vamos a tratar de determinar la resistividad, perdón, la conductividad de este material, tomando en cuenta que aquí tengo una indicación, muchachos, aquí tengo una indicación de qué es este material. ¿Qué significa esto? Estoy resaltando. Cobre. Que es cobre. Este es material que estoy considerando aquí, es cobre. Y entonces el cobre, les decía, tiene una propiedad específica que se llama su resistividad. Y en este caso existe una resistividad específica para el cobre, tiene un cierto valor que es diferente a la que tenga el acero, el aluminio, el oro, la plata, cualquier otro material. Pero no tengo el dato. Necesito que me ayuden preguntándole a Google cuánto vale la resistividad del cobre, por favor. Alguien que lo tenga, lo puede hacer por ahí. Ya lo tienen por ahí, muchachos, alguien me lo puede compartir. La resistividad del cobre, ¿cuánto vale? 1.72 1.72. por 10 a la menos 8 ohms. Dioses, 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro.
Y esa es la resistividad del cobre, les decía. Si fuera otro material, pues este valor seguramente sería diferente, a lo mejor del mismo orden de magnitud, pero diferente. Y como nosotros ahora queremos calcular la conductividad del cobre, pues lo que tenemos que hacer simplemente, si queremos calcular la conductividad del cobre, pues esto va a ser simplemente el inverso de la resistividad del cobre. Es decir, sacar el inverso de esta cantidad, 1 de 1.72 por 10 a la menos 8. Vamos por metro. Muchachos, ¿cuánto es el inverso de 1.72? Solamente el inverso de 1.72. 1 entre 1.72. 58.139. No, antes. Solamente el inverso de 1.72. 0. ¿Qué? 0.581. A ver otra vez. ¿0. qué? 583. Bueno, no, 5.813. 5.813. Sí. Ok, 5.813 por 10 a la ¿qué? ¿A la 8? A la 8. Estaba a la menos 8. Cuando sube el numerador se convierte 10 a las 8. Y las unidades, pues aquí los ohms que estaban en el denominador suben al numerador como ohms a la menos 1. Y los metros los puedo dejar, los puedo subir. Y si suben como metros a la menos 1. Los puedo dejar ahí abajo como metros. Pero bueno, y si escribo bien esto, pues tendría yo que mover el punto decimal un lugar a la derecha y me daría algo como esto. Por ejemplo, 5.813 por 10 a la ¿qué? ¿A Si la muevo 7? a las 7, ¿no? Tengo que reducir este exponente a un lugar. Y entonces, así me daría ohms a la menos 1, pues recordemos que son mos o son siemens, puedo expresarlo así. Siemens a la menos 1. Perdón, siemens por metros a la menos 1. O siemens por metro, ¿no? Siemens sobre metro. Y es que no subo estos metros al numerador, los dejo ahí abajo. Y esta es la conductividad. Si la resistividad es la propiedad que se opone a la circulación de la corriente eléctrica a través de este conductor, pues la resistividad, al revés, la conductividad será la facilidad que ofrece este conductor para que la corriente circule a través de él. Esta información pues ya no la estarán ampliando los compañeros en sus exposiciones. Ahorita estamos viendo ya directamente la parte práctica o la parte matemática de estos conceptos. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? No me La actividad del cobre la sacó ¿de dónde? Les pedí que la investigaran en internet. Si ustedes preguntan, meten allá en Google resistividad de cobre, les va a brincar este valor. Si meten cualquier otro valor de resistividad de algún otro metal, pues les va a dar un valor diferente. E incluso pueden buscar alguna tablita de resistividades y ahí van a ver varios metales y van a ver su resistividad correspondiente, podrán compararlas. Pero este salió ahorita de internet, ahorita le pedimos que lo investigaran. Y ahí salió. Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces, lo que nos resta en esta lámina es determinar esto que se llama conductancia. Conductancia es este siguiente concepto. Conductancia es una propiedad, nuevamente, de este conductor eléctrico que vamos a simbolizar con la letra G. La conductancia se simboliza con la letra G y su definición es muy simple también, porque matemáticamente la conductancia es simplemente el inverso de la resistencia. Y si la conductancia es el inverso de la resistencia, muchachos, ¿cuáles son sus unidades?
Sería un mho. 1 sobre ohms o ohms a la menos 1. ¿O qué más? Mos. O. ¿Cómo se llama eso también? Siemens, ¿no? Siemens. Esas son las unidades de la conductancia. 1 sobre ohm, ohm a la menos 1, mho o Siemens. Y entonces, para calcular la conductancia de un conductor eléctrico, necesito calcular el inverso de la resistencia. En este caso, no he calculado la resistencia. Para poder calcular la conductancia, pues necesito primero calcular la resistencia. Y debo de recordar que la resistencia de este conductor, pues está en función de sus características físicas. Por un lado, de su resistividad precisamente, que ya tenemos aquí su valor, pero además del área de sección transversal de este conductor, pero además de su longitud, que ya también está aquí marcada, pero no tiene un valor. Vamos a darle un valor ahora. Vamos a decir que esta longitud, por ejemplo, fuera de 10 metros. La pregunta ahora es, ¿cómo están relacionadas estas tres características del conductor para dar o para poder determinar la resistencia de este conductor? ¿A qué es igual, pues, esta resistencia? ¿Cómo la calculo? Lo vimos el día de ayer. ¿Alguien me recuerda cómo calculo esta resistencia? ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? Chequenlo en el apunte. Puede ser uno, no necesitan ser todos. Es igual a la resistividad Ajá. por el lado. La longitud. La longitud. La longitud, sí. Sobre El área, ¿no? amperes. O sobre el área. Recuerden, no hay que confundir aquí. Esto es el área. Se utiliza la misma letra para simbolizar la corriente o la unidad de corriente, pero en este caso son las características físicas del conductor. La resistividad, que es una propiedad del conductor, la longitud, que es otra propiedad, que tan largo es, y el área es esta que está marcada aquí, está shorada en verde en este conductor. Eso es el área de sección transversal, el área por la que pueden pasar estos electrones, estas cargas eléctricas. Entonces, si sustituimos los valores que ya conocemos, porque ya calculamos, bueno, ya le preguntamos a Google cuál era la resistividad del cobre y nos dijo que era 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Y eso lo multiplicamos por la longitud de este conductor que vimos aquí, que es de 10 metros. Como está expresado en metros, pues ya no tengo que hacer nada, simplemente lo escribo. Si estuviera expresada en centímetros o en milímetros, o en alguna otra unidad, tendría que pasarla, convertirla a metros. Aquí no hay nada que hacer porque ya está en metros. Entre el área de sección transversal, muchachos, estos 10 centímetros cuadrados, pero expresados en metros cuadrados. ¿Cuánto es? 10 por 10 a la menos 4. Efectivamente, 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y se va a acabar la sesión, muchachos. Nos reconectamos para continuar. Una vez que se termine, 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahí está. Con esto podemos calcular la resistencia de este conductor. Si hacemos 1.72 por 10 entre 10, 10 entre 10 me va a dar 1 por 1.72, me va a dar